Bueno, no me ven ahora, pero están viendo un pizarrón. Espero que puedan leer y si no, lo voy a relatar. Entonces, acá en la pizarra ustedes ven, en el centro, el objeto de estudio de todas las ciencias sociales son las sociedades, los pueblos, las naciones, la humanidad. Los grupos humanos de lo más particular desde el punto de vista colectivo a lo más general, es decir, toda la humanidad. Bien, si ese es el objeto de las ciencias sociales, de distintos rangos, procesos, funcionamientos, estructuras, hasta ahora dijimos, historia y geografía tienen un vínculo en el sentido de que ocupa, ocupan como ciencias angulares o como ciencias o disciplinas que yo las llamo coordenadas. Ninguna sociedad existe más allá, ni fuera del tiempo, ni fuera del espacio, ni más allá del espacio. Entonces, constituido este eje, las categorías de la historia serían la temporalidad, si lo leen arriba en verde, cambio, continuidad, y la categoría de la geografía, la espacialidad. Esa espacialidad, cuando está muy densamente constituida por la transformación humana, eh, la podemos llamar de distinta manera, pero cuando uno dice o habla de paisaje, o habla de geografía urbana, o habla de los sistemas urbano, energético, de transporte, está hablando de un espacio artificial, un espacio construido, que es el espacio como construcción social. No existe espacio en ciencias sociales eh, pensado desde otro lugar. Es el encuentro de las sociedades y las condiciones materiales de su producción y reproducción. Y por el otro lado, la territorialidad. Podemos hablar de territorialidad en el sentido de lo extenso, eh, de lo físico, de lo que el hombre encuentra antes de establecer con ello su marco de apropiación, es decir, la extracción de los recursos con los que va a sobrevivir. En los dos ejes que yo dejé ahí pendiente, vamos a ubicar, de un lado, la satisfacción de las necesidades, como las categorías de producción, distribución, intercambio, consumo, ahorro y crédito, que serían las constitutivas de la economía como disciplina, y el poder como asimetría de las relaciones sociales, que da como resultado los órdenes jurídico-políticos. La palabra jurídico viene de jure, que significa ley en latín. Entonces, los órdenes jurídico-políticos establecen leyes y órganos, entidades superiores a los grupos humanos, que se encargan de poner en ejecución esas leyes, de legislarlas o hacerlas cumplir. Esos aparatos estatales gubernativos son los que después componen una cantidad de variables que nosotros vamos a estudiar, distintas formas de gobierno o agrupamiento para el logro de un orden más o menos coercitivo. Bien, ahora voy a anotar eso y continuamos. Muy bien. Entonces, ahí anoté economía y política. Vamos con economía. De un lado van a ver que dice satisfacción de las necesidades materiales como gran categoría, que la podemos desagregar en producción, que da lugar a una distribución, es decir, lo producido se distribuye entre los distintos factores de la división social de ese trabajo. Esa distribución, en forma de parte del producto o de una forma de valoración de ese producto, da lugar a un intercambio. Paremos la distribución. Puede ser que a mí me den una parte del mandato, me den una función, me den una bolsa de cebada, me den una oveja o me paguen un salario. Me están dando parte de lo producido.
si ese salario se mide en semillas de cacao, sal o dólares, no cambia. Eso en todo caso es un sistema monetario en el cual le asignan valor y por el cual yo después, mediante el cual yo voy a poder intercambiar. La fase de intercambio alude a la circulación. En toda sociedad hay distintos grupos que producen distintas cosas y que se encuentran para satisfacer todas sus necesidades en el lugar de intercambio, comercio. Comercio mayorista, minorista. ¿Eh? Bien, finalmente, después de intercambiado y teniendo las mercancías, las herramientas, los servicios, damos lugar al consumo, que es el que finaliza la satisfacción. Ahora, ese consumo no se da siempre sobre la totalidad de lo producido. Puede ser que yo consuma una parte o la totalidad. Las sociedades que producen por encima de sus necesidades acumulan, entonces ahorran en distintos formatos. Puede ser que ahorren en forma de tejido, de dólares, de saldos bancarios, o que en realidad lo inviertan. Ese ahorro finalmente da como lugar un crédito. Ese crédito se puede centralizar o diversificar, pero siempre da lugar a un nuevo circuito de producción. Porque satisface la distribución, o porque fundamenta y acrecienta el comercio, o porque le presta a quienes quieren consumir más. Pero finalmente ese crédito puede incrementar o va a incrementar el proceso de circulación natural de la economía. Muy bien, todo circuito de consumo da lugar a un nuevo proceso productivo. Hablando en forma, si ustedes quieren, sencilla, mecánica, esta rueda económica que se da en todas las sociedades, sean las sociedades que sean. Es decir, aunque las sociedades distribuyan todo en forma igualitaria o en forma desigual, el funcionamiento es el mismo. El consumo da lugar a una escasez y esa escasez da lugar a una necesidad de nueva producción. Entonces, este es un ciclo económico que tenemos que comprender y que tenemos que asumir como medida de las variables por las cuales toda sociedad pasa todo el tiempo, transcurran las etapas que transcurran. Y concomitantemente a lo económico, es decir, en el mismo proceso inherente a la naturaleza económica hay una naturaleza política, es decir, no se da la una sin la otra. No satisfacemos las necesidades materiales si no nos organizamos colectivamente a través del poder, que es la simetría de las relaciones sociales que finalmente dan lugar a un orden, a un tipo de gobierno, a un tipo de dominación. Ese tipo de dominación está generalmente determinada en un tipo de ley. La ley sea oral o haya un código de aplicación legal, lo que estamos diciendo como ley es consenso o aplicación de algo obligatorio, de un límite, de una norma obligatoria en una sociedad. Esa ley y ese poder dan fundamento a entes u órganos estatales gubernativos. Un formato de Estado, un formato de gobierno que es el que da jerarquías y atribuciones para el cumplimiento de todas estas funciones colectivas. Entonces, poder y ley, satisfacción de las necesidades materiales, es lo que le ocurre a todas las sociedades en tiempo y espacio. Así podemos constituir cuatro polos que son o tienen que ser asumidos por nuestra mirada de estudiantes históricos o de estudiantes de la historia en todo momento y de manera holística, de manera general, ¿sí? Los análisis que hacemos después de manera particular se deben solamente a necesidades justamente de separación de los factores. Es decir, tenemos que desagregar por la complejidad que implica mirar a una sociedad desde el todo y desagregar estos elementos. Debajo de esta categoría existen múltiples variables que después se desarrollan en los estudios particulares. Muy bien,
Vamos a cortar ahora por acá.